Vamos a iniciar con la clase de este día, que es sobre ácidos nucleicos. Y vamos a estudiar cuál es la estructura de los ácidos nucleicos, cómo están conformados, cómo se forman, qué tipos hay y sus principales funciones. Entonces, la clase de este día es para conocer esta macromolécula que es de vital importancia en nuestra célula y para la vida y la conservación de las especies. Bien, vamos a estudiar en primer lugar la definición de un ácido nucleico. Bien, entonces, ¿cómo se define un ácido nucleico? Un ácido nucleico es una macromolécula, ¿sí?, que está formada por monómeros, ¿sí? ¿Cuál es el monómero o bloque de construcción de esta molécula, de esta macromolécula? A ver, le preguntamos, ya les digo a quién le pregunto, casi no lo veo. Zúñiga es la primera que me aparece aquí, Daniela. ¿Cuál es el monómero o bloque de construcción que nos permite formar los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Los nucleótidos, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Daniela. Entonces, ahí pueden ver entonces que el ácido nucleico es un polímero de nucleótidos. Por lo tanto, forma cadenas polinucleotídicas. Aquí pueden ver encerrado en un óvalo uno de los nucleótidos que forman este pedacito de una cadena de ADN. Entonces, pueden ver ahí cómo los nucleótidos están unidos sucesivamente, uno detrás de otro, a través de un enlace muy importante llamado enlace fosfodiéster. Entonces, los nucleótidos están unidos formando cadenas polinucleotídicas. ¿Cómo se define un ácido nucleico? Es un polímero formado por nucleótidos que se unen a través de un enlace fosfodiéster formando cadenas polinucleotídicas. Dependiendo del ácido nucleico de que se trate, va a tener una o va a tener dos cadenas. Ahí pueden ver que esto pertenece al ADN. Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son los tipos de ácido nucleico que vamos a estudiar acá en esta clase, que están presentes en nuestra célula y que son muy importantes. Los dos tipos de ácido nucleico que vamos a estudiar son el ADN o DNA por sus siglas en inglés, que significa ácido desoxirribonucleico. Como pueden ver, el ADN tiene forma de hélice, como una escalera de caracol con peldaños, y está formado por dos cadenas, es decir, que es bicatenario. Ahí pueden ver las dos cadenas entrelazadas en esa doble hélice, con unos diferentes peldaños que ya vamos a estudiar de qué se trata. Entonces, el ADN es ácido desoxirribonucleico y es uno de los principales ácidos nucleicos presentes en la célula. Existe también el ARN o RNA por sus siglas en inglés, llamado ácido ribonucleico. A diferencia del ADN, el RNA o ARN está formado por una sola cadena, no por dos como en el caso del ADN. Entonces, el ARN es monocatenario, una sola cadena. Y el ADN es bicatenario porque está formado por dos cadenas formando una hélice, una doble hélice. Bien. Como ya dijimos, el nucleótido es el monómero o bloque de construcción que está formando estos ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo está formado un nucleótido? Aquí lo pueden ver. Un nucleótido está formado por tres elementos. Un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, es decir, una pentosa, y una base nitrogenada. Esos son los tres componentes que componen o que forman al nucleótido, que es el monómero con el que se construyen los ácidos nucleicos. Hoy lo vamos a ver gráficamente. Bien. Ahí pueden ver al grupo fosfato, ¿sí?, que tiene un carácter ácido. Este es un ácido fosfórico y por eso los ácidos nucleicos se llaman así.
ácidos, porque el grupo fosfato, que es un ácido fosfórico, tiene comportamiento ácido. Pueden ver el grupo fosfato. Aquí pueden ver al azúcar, que es una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Acá pueden ver las bolitas grises simbolizan los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que conforman el azúcar, que forman los nucleótidos. Y ahora bien, también está formado por una base nitrogenada, que vamos a ver los diferentes elementos. Bien, entonces la base nitrogenada, que forma parte de un nucleótido, puede provenir de un anillo de pirimidina o puede contener un anillo de pirimidina o un anillo de purina, un doble anillo de purina. Entonces las bases nitrogenadas pueden ser pirimidinas o purinas, dependiendo de cómo esté formado ese nucleótido. Entonces, acuérdense, el nucleótido está formado por base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato que le confiere carga negativa a la molécula y un carácter ácido. Bien, aquí ya están esos elementos que les acabo de mencionar ya engranados. Tenemos el grupo fosfato, acá lo pueden ver, que se ha unido al carbono 5 de la pentosa o del azúcar de 5 carbonos. Entonces, ese enlace que une al grupo fosfato con la pentosa a través del carbono 5 y se establece el enlace, se llama enlace éster-fosfato, fosfoéster. Entonces, ese es el nombre de este enlace que une a estas dos estructuras, el fosfato y a la pentosa. Luego tenemos que la pentosa se une a la base nitrogenada, ¿sí? Entonces, este enlace que nos permite unir a la base nitrogenada con la pentosa se le llama N-glicosídico. N porque el enlace parte de un nitrógeno de la base nitrogenada, ya sea el nitrógeno 9 o el nitrógeno 1, dependiendo si es una purina o una pirimidina. En este caso aquí tenemos una purina, es en el nitrógeno 9, donde se está estableciendo el enlace con el azúcar, con la pentosa. A este se le llama N-glicosídico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando se une un carbohidrato con otro, ahí el enlace se llama O-glicosídico. En este caso, por partir de un nitrógeno, se llama N-glicosídico. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver al nucleótido ya estructurado, con sus dos enlaces que participan, que son el éster-fosfato y el N-glicosídico. Aquí pueden ver una molécula también, este es el grupo fosfato, en otra representación de esferas. Pueden ver a la pentosa y pueden ver a la base nitrogenada, acá de este lado, así como esta. Es esta misma estructura la que tienen aquí a la par. Muy bien, entonces así está conformado ese monómero que forman los ácidos nucleicos, que es el nucleótido. Ahora bien, como les dije, las bases nitrogenadas que forman un nucleótido pueden pertenecer a las pirimidinas, si en su estructura está este anillo, o pueden pertenecer a las purinas, si tienen ese doble anillo. El núcleo de purina que forma estas bases nitrogenadas tiene un anillo imidazol, que lo pueden ver acá de este lado, y un anillo de pirimidina, juntos. Esos dos juntos forman un núcleo de purina. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las bases que pertenecen a las pirimidinas? ¿Sí? Son la citosina, la timina y el uracil. Ahí pueden ver la citosina, la timina, que están presentes en el ADN, y el uracilo, que solo está presente en el ARN. Ahí pueden ver cómo estas tres forman parte de las familias de las pirimidinas. Ahora, las purinas están formadas por la adenina y la guanina. Entonces, les doy un recurso mnemotécnico para que no se les olvide cuáles son las bases nitrogenadas que pertenecen a esa familia de purinas. Si ustedes se recuerdan del nombre agua pura, no se les va a olvidar que la adenina y la guanina, que forman la palabra agua, pertenecen a las purinas. Entonces, si usted se recuerda de ese nombre, agua pura, como recurso mnemotécnico, no se le va a olvidar
que la adenina y la guanina son las que pertenecen a esta familia de las purinas que tienen el doble anillo. Entonces acuérdense que las purinas, que tienen el nombre más cortito, tienen una estructura más grande, tienen 2 anillos. En cambio, la pirimidina, que tiene un nombre más largo, tiene una estructura más pequeñita, que solo está conformada por un anillo. Entonces, como recursos para que no se les olvide cuál es cuál. Entonces, ahí pueden ver las purinas y las pirimidinas. Continuamos. Ahora bien, en el ADN está presente la adenina, timina, citosina y guanina, formando los nucleótidos de esa doble hélice. En el ARN, que es monocatenario, vamos a tener un cambio. Va a estar presente la citosina, va a estar presente la guanina y va a estar presente la adenina. Pero en lugar de timina hay uracilo. ¿Sí? Entonces, en el ARN no hay timina, sino que la timina ahí se convierte en uracilo. Entonces, las bases que forman el ARN o ácido ribonucleico son la adenina, uracilo, citosina y guanina. Recuerden ese cambio, que el ARN contiene uracilo en lugar de timina. Muy bien, continuemos. Bien. Ahora ya hablamos de las bases nitrogenadas. Hoy vamos a hablar de esas pentosas o azúcares de 5 carbonos que forman parte del nucleótido. Acá pueden ver la pentosa con sus 5 carbonos, numerados así. Este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que está fuera del anillo. Son esos 5 carbonos de esta pentosa. En el caso de los ácidos nucleicos, participan la ribosa y la desoxirribosa. Acá pueden ver, la ribosa es la que pertenece, el azúcar que forma a los nucleótidos del ARN. Entonces, R justamente significa ribo, de ribosa, ribonucleico. ¿Sí? Se llama nucleico porque cuando lo descubrieron se dieron cuenta de que estaban al interior del núcleo. Pero ahora, con el adelanto de la tecnología, pues ya se sabe que no son exclusivos del núcleo, pueden tener diferentes localizaciones, pero en ese momento, como las encontraron adentro del núcleo, pues les pusieron nucleicos. Entonces acá el azúcar que forma parte del ARN es la ribosa. Y en el caso del ADN es la desoxirribosa. Entonces la desoxirribosa se llama así porque le falta un oxígeno en la posición 2, en la posición del carbono 2 de la pentosa. Solo tiene aquí un átomo de hidrógeno. Por eso se llama desoxirribosa. Forma parte del ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, en el ARN que está presente la ribosa sí contiene ese grupo OH en el carbono 2. Entonces, la ribosa va a tener en el carbono 2 un OH. La desoxirribosa del ADN va a tener solo un átomo de hidrógeno, pues ha perdido un átomo de oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. Y esas son las azúcares que forman parte de los ácidos nucleicos. Bien. Ahora vamos a conocer un término análogo al nucleótido, pero que le falta una parte. Se llama nucleócido. Y es importante que los conozcamos para conocer la nomenclatura de los nucleótidos, que ya la vamos a estudiar. Tienen una nomenclatura para nombrarlos. Entonces, un nucleócido está formado únicamente por 2 componentes. Un azúcar, pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, dependiendo del ácido del que estemos hablando, y una base nitrogenada. ¿Cuál es el elemento que falta? Vamos a ver a quién le preguntamos. De que no lo veo, iba usted. ¿Dónde están? Por ti, Ricardo. Por ti, Ricardo. ¿Qué elemento falta para formar un nucleótido? El grupo fosfato. Grupo fosfato. Muy bien. Los nucleócidos no tienen grupo fosfato, solo azúcar y base nitrogenada. Gracias, Ricardo. Estaba en la jugada. Bien, manténganse en la jugada, que yo voy a seguir preguntando. Perfecto. Entonces, acá pueden ver la formación de un nucleócido. Aquí está la base nitrogenada. Le vamos a preguntar ahora al que sigue. ¿Quién es el otro que estaba ahí? Perdón.
El que estaba a la par de Ricardo se llama Erika Paola Hernández. Son vecinos ahí en Zoom, miren. Dígame, ¿esta base nitrogenada es una purina o es una pirimidina? Pirimidina. Es una pirimidina, muy bien. Una base nitrogenada, una pirimidina, se va a unir a el azúcar, que en este caso es desoxirribosa. Gracias, Eric. Entonces, ahí se va a haber una condensación, se va a eliminar una molécula de agua y queda formado ese enlace N-glicosídico que forma un nucleócido. Entonces, ahí pueden ver que esta es la estructura de un nucleócido. En este caso, acá está un nucleócido que tiene como base una purina. Y aquí está uno de pirimidina. Entonces, ahí lo pueden ver que un nucleócido es similar a un nucleótido, pero no tiene el grupo fosfato. Continuando, vamos a ver la nomenclatura de los nucleócidos primero para luego poder entender mejor la de los nucleótidos. Bien, fíjense, si cuando esos nucleócidos tienen en su estructura purinas, van a terminar en osina. La terminación va a ser osina. Por ejemplo, este nucleócido contiene una adenina. Entonces, como la adenina está unida a la pentosa a través del enlace N-glicosídico, es un nucleócido. Entonces ya no se va a llamar adenina, que es la base nitrogenada, se va a llamar adenosina, porque ya tiene combinado el azúcar y la base nitrogenada. Luego, si pues la guanina es la que está participando, se va a llamar guanosina. Entonces las purinas, para que el nombre se convierta en un nucleócido, le vamos a agregar la terminación osina. De adenina viene adenosina, de guanina viene guanosina. Cuando son nucleócidos que provienen de pirimidinas, no se pone osina, se pone la terminación idina. Ahí la pueden ver, idina. Entonces, esta es la timina, cuando se convierte en un nucleócido uniéndose a la pentosa, se va a convertir en timidina. De timina se convierte en timidina. La citosina, cuando se une a la pentosa, se convierte en citidina. Se le pone esa terminación idina, para que no se les olvide. Las purinas es osina y las pirimidinas es idina. Ahora vamos a ver un cuadrito donde vamos a ver los nombres de los nucleócidos por cada base nitrogenada. Ya habíamos visto que para la adenina se llama adenosina, para la guanina se llama guanosina, y estas dos son purinas, se les pone la terminación osina. Y para las pirimidinas, de citosina, citidina, de timina, timidina, y para el ácido nucleico, el ARN, el uracilo se va a terminar también en idina, porque también pertenece a esa familia, entonces se va a llamar uridina, ¿sí? De uracilo se le cambia el nombre por uridina. Entonces este es el nombre de los nucleócidos cuando tienen ribosa como el azúcar añadido, como el azúcar con que se ha unido la base nitrogenada. Pero cuando se unen con desoxirribosa, que pertenecen al ADN, se les va a anteponer el término desoxi. Entonces, se va a llamar desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina y desoxiuridina. Y entonces solo se le antepone esa palabra desoxi que nos está indicando que pertenece al ADN y que el azúcar presente es una desoxirribosa. Entonces esta es la nomenclatura de los nucleócidos. Y se las explico porque los nucleótidos toman como base el nombre del nucleócido. Ya lo van a ver. Acá pueden ver que los nucleótidos, como ustedes saben, también tienen grupo fosfato. Entonces, los nucleótidos pueden tener un grupo fosfato, dos grupos fosfato o tres grupos fosfato. Cuando tiene un solo grupo fosfato, se les llama nucleótidos monofosfato. Si tiene dos fosfatos, se les llama nucleótidos difosfato. Si tiene tres fosfatos, se les va a llamar trifosfato. Bien, a ver, acá, ahí pueden ver, mire, en este caso es la adenina, la base nitrogenada,
el nucleócido se llamaría adenosina. Ahora, si estamos ya hablando de un nucleótido que tiene un solo grupo fosfato, se va a llamar AMP o adenosina monofosfato, es decir, el nombre del nucleócido más la cantidad de grupos fosfato presentes. Adenosina monofosfato, que tiene dos grupos fosfatos, se va a llamar adenosina difosfato, ADP, así se abrevia. Y cuando tiene tres grupos fosfato, se va a llamar adenosina trifosfato, el famoso ATP. Entonces, los enlaces que están aquí simbolizados con beta y gamma son enlaces de alta energía. Es por eso que el ATP es la molécula por excelencia moneda energética. Entonces, normalmente para que el ATP pueda entregar esa energía, va a romper este primer enlace llamado gamma. Está entre el segundo y el tercer grupo fosfato y se libera un grupo fosfato formando ADP. Entonces, esa es la manera como el ATP nos va a brindar energía. Acuérdense que el ATP, aparte de formar parte del ADN, también pues nos va a funcionar como esa moneda energética. Bien. Ahora bien, existen otro tipo de nucleótidos, como los nucleótidos cíclicos, que forman parte de unas reacciones en cadena de cascadas de señalización que forman parte de los procesos celulares que van a estudiar ustedes el próximo ciclo, así que no se aflijan ahorita, pero para que recuerden que nucleótidos cíclicos también tienen una función súper importante en el desarrollo correcto de las funciones de la célula. Existen otros nucleótidos complejos, como el FAD, la dinadenina dinucleótido, el NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido, el NADP cuando lleva grupo fosfato, que son cofactores importantísimos de enzimas que trabajan en el metabolismo como óxido reductasas. Entonces, también son nucleótidos. Estos elementos tienen esta misma estructura con algunas variantes. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a ver la nomenclatura completa de esos nucleótidos. Entonces, estos son los que tienen ribosa como azúcar, es decir, que pertenecen al ARN. Si tiene un solo grupo fosfato, ya habíamos mencionado, se llama adenosina monofosfato. Si tiene dos, adenosina difosfato. Si tiene tres, adenosina trifosfato. Y así va a ser para cada uno de las siguientes bases nitrogenadas. Para la guanina, guanosina monofosfato, EMP. Guanosina difosfato, GDP. Guanosina trifosfato, GTP, que también lo van a ver participando en muchas funciones celulares, aparte de pertenecer al ADN, o sea que tienen varias funciones. Está la citosina, por ejemplo, que cuando ya se convierte en nucleócido se llama citidina, cuando se convierte en nucleótido se va a llamar citidina monofosfato si tiene uno, fosfato si tiene dos, trifosfato si tiene tres. Lo mismo con el uracilo. Entonces, podrán ver durante el corrido del ciclo que van a escuchar al ATP, al GTP, al TTP y al UTP, que son nucleótidos trifosfatos, en diferentes funciones celulares. Entonces, cuando les mencionen CTP, usted ya se va a acordar que es un nucleótido que viene de la base, que contiene la base nitrogenada citosina. Bien, entonces esta es la nomenclatura con ribosa. Y esta es la abreviatura con la que normalmente lo van a encontrar en los textos. No le ponen el nombre completo, sino la abreviatura. Y cuando son del ADN y tienen desoxirribosa, va a tener la misma nomenclatura, pero se le va a añadir una D minúscula al inicio. DGMP está indicando que es una desoxiguanosina monofosfato, ¿sí? Entonces, es igual a lo que ya habíamos hablado, pero en este caso estamos hablando de que contienen la desoxirribosa, se les antepone el término desoxi y tienen esa D en la abreviatura. Entonces, cuando vean esa D en la abreviatura, dicen,
Este contiene desoxirribosa, por lo tanto, pertenece al ADN. Y como recuerden que aquí no hay uracilo, pues va a participar la timina formando la desoxitimidina, ya sea monodi o trifosfato. Entonces, esa es la manera de cómo se clasifica esa nomenclatura. Si son nucleócidos, si son nucleótidos, si tienen 1, 2 o 3 grupos fosfato en el caso de los nucleótidos y si tienen ribosa o desoxirribosa. Bien, continuando, tenemos ahora que esos nucleótidos, que pueden ver un nucleótido, para formar los ácidos nucleicos deben formar cadenas polinucleotídicas. ¿Cómo se forman esas cadenas polinucleotídicas? A través de la formación de ese enlace llamado enlace fosfodiéster. Entonces, ¿cómo se forma ese enlace fosfodiéster? Pueden ver de que participan dos nucleótidos que se van a unir. Entonces, de un nucleótido participa el OH que se encuentra en el carbono 3 de la pentosa. Y del otro nucleótido participa el OH que pertenece al grupo fosfato que está unido al carbono 5 de esa pentosa. Entonces, ahí pueden ver cómo los dos nucleótidos van a formar una molécula de agua y cuando se condensa se forma el enlace que ustedes pueden ver aquí, donde queda un nucleótido enlazado al otro por el grupo fosfato. Ese es el enlace fosfodiéster que está uniendo un nucleótido con otro para formar esa cadena polinucleotídica. Y pueden ver los diferentes nucleótidos, tanto de purina o de timidina, que se están uniendo unos a otros a través de ese enlace fosfodiéster. Acá pueden ver ese enlace fosfodiéster que une dos nucleótidos. Les voy a poner otra imagen. Acá está esquemáticamente cómo quedan unidos los nucleótidos a través de ese grupo fosfato con el carbono 3' de la pentosa que está en la parte superior. Bien, ahí pueden ver como dos nucleótidos están reaccionando, ya les dije, el 3' OH del carbono 3 de la ribosa se une con el OH del carbono 5, unido al grupo fosfato del carbono 5, se pierde una molécula de agua y se forma el enlace fosfodiéster a través de una reacción de condensación. Y ahí quedan unidos esos dos nucleótidos. Eso se repite para todos los millones y millones de los nucleótidos que hay en nuestro organismo y en el organismo de todas las especies. Bien. Esa cadena polinucleotídica tiene una direccionalidad, es decir, que tiene una forma específica de colocarse en el espacio y se dice que es de 5' a 3'. ¿A qué se refiere ese 5' y ese 3'? El 5' se refiere a ese carbono 5 de la ribosa y el 3' se refiere al carbono 3 de la ribosa o desoxirribosa, dependiendo del tipo de ácido nucleico del que estemos hablando. A eso se refiere 5' y 3', a esos carbonos de la ribosa o desoxirribosa, al carbono 5 de la desoxirribosa o ribosa y al carbono 3, a la posición del carbono 3 de estas azúcares. Entonces, cuando digan de 5' a 3', ya saben a qué se refiere ese 5 y a qué se refiere ese 3. Ahora vamos a estudiar cuál es esa direccionalidad. Bien, cuando se forma la cadena polinucleotídica y empiezan a unirse unos nucleótidos con otros a través del enlace fosfodiéster, van a ver ustedes que una cadena tiene libre ese extremo 5', porque es el inicio de la cadena, y se van uniendo los nucleótidos a través del enlace fosfodiéster y el último de los nucleótidos tiene libre la posición 3' OH del carbono 3 de la ribosa. Entonces, por eso se dice que va de 5' a 3'. Esa es la direccionalidad de la cadena. ¿Sí? Una parte de la cadena tiene libre esa posición 5' y la parte inferior tiene libre la posición 3'. A eso se refiere que la dirección de la cadena polinucleotídica va de 5' a 3'. Continuando hasta el extremo 3', ahí arriba puede ver el extremo 5', que es lo que determina esa direccionalidad de la cadena. Bien,
Continuando, acá puede ver que estas cadenas del ADN, al igual que las del ARN, tienen esa direccionalidad. Van del extremo 5' al extremo 3'. Solo que como en el ADN son dos cadenas, es bicatenario, entonces vamos a ver que una cadena está en dirección 5', 3', y la otra se dice que es antiparalela. ¿Qué se refiere de antiparalela? De que esta cadena va a estar de 3' a 5', es decir, que está en sentido contrario. ¿Sí? Está en sentido contrario. Ahí las pueden ver que esta empieza en 5', por lo tanto, esta comenzaría en 3', porque son antiparalelas. Puede ver que esta está como de patas arriba, perdón por la expresión, pero para que lo entiendan, esta cadena está como patas arriba y esta está yendo para abajo. Entonces son antiparalelas. Una va de 5' a 3', y la otra que está a la par va de 3' a 5', gracias a la unión de esas bases nitrogenadas que las vamos a ver más adelante. Acuérdense, ambos ácidos nucleicos, el ADN como el ARN, tienen esa direccionalidad de 5' a 3'. Y en el ADN esas cadenas son antiparalelas, están en sentido contrario. Bien, continuando. ¿Ver? Estas cadenas de ADN tienen una parte común y una parte variable. Van a ver que en los ácidos nucleicos hay una parte común. La parte común está formada por la pentosa y el grupo fosfato, que forman los extremos de la molécula. Van a ver acá esta armazón, esta fila del azúcar y el grupo fosfato que está en línea en el extremo de la molécula, y esa parte es común a toda la cadena. Y por eso se le llama parte común. En cambio, acá está la parte variable. ¿Quién forma la parte variable? La base nitrogenada, que esa va cambiando dependiendo del orden en que esté determinado esa cadena de ADN. Entonces, la parte variable es la base nitrogenada y la parte común está formada por el grupo fosfato y el azúcar, que en este caso es desoxirribosa, por eso tiene una D, que forma el ADN. Acá esquemáticamente pueden ver la pentosa y el grupo fosfato formando una sola cadena y las bases nitrogenadas orientadas hacia el centro, que son variables. Pueden ser adenina, timina, citosina, guanina en diferente orden, dependiendo de cada gen, dependiendo de cómo esté ese ADN codificado, dependiendo de la especie y de la célula, del tipo de célula, etc. Entonces hay una parte común y una parte variable. Ahora bien, para establecer la estructura del ADN, se tuvieron que pasar varias fases. Lo primero fue un estudio realizado por este científico llamado Erwin Chargaff, que estableció una ley llamada Ley de Chargaff. ¿Y en qué consiste? En que para cada adenina hay una timina. Tienen relación de 1 a 1. Para cada guanina hay una citosina, que tienen una relación entre guanina y citosina de 1 a 1. Es decir, que la misma cantidad de adeninas es la misma cantidad de timinas. Y la misma cantidad de guaninas es la misma cantidad de citosinas. Eso lo descubrió este científico llamado Erwin Chargaff, de Estados Unidos, si mal no recuerdo, hizo ese estudio y ahí se empezó a dilucidar ya cómo podía ser esa estructura del ADN. Entonces, eso es lo primero, la determinación de cantidades de las 4 bases, que tienen proporción de 1 a 1, adenina con timina y citosina con guanina, es decir, hay la misma cantidad de purinas que de pirimidinas. Bien. Ahora bien, también para poder dilucidar esa estructura del ADN, después de que ya Chargaff hizo ese descubrimiento, tenemos de que otros 2 científicos, una mujer llamada Rosalind Franklin, fue la que dirigía este estudio junto con Maurice Wilkins en Inglaterra, donde ellos trabajaban a través de cristalografía de rayos X, que es una técnica que permite ver la estructura tridimensional de las moléculas. Entonces, ellos fueron los primeros en analizar a través de cristalografía por rayos X
una molécula de ADN, llegando a la conclusión de que tiene una estructura de doble hélice. Entonces ellos, a través de esta estructura, que la visualizaron por cristalografía de rayos X, sentaron las bases diciendo de que tiene una doble hélice. Y luego, para terminar de dilucidar esta estructura, estuvo el trabajo de Watson y Crick, otros dos científicos, que ellos hicieron un modelo a escala del ADN, poniendo pues ya el principio de complementariedad de bases, y así se dieron cuenta de que había una estructura helicoidal. Ahí la hicieron a escala, hicieron como una maqueta de eso, de la conclusión a la que ellos llegaron. Entonces ahora les voy a explicar un poco qué fue lo que Watson y Crick en 1953 pues, dijeron para poder determinar esa estructura de doble hélice. Bien, entonces ellos llegaron a la conclusión de que hay una complementariedad de bases, es decir, un apareamiento específico de las bases nitrogenadas. La timina siempre va a estar unida a la adenina. Entonces la timina, por complementariedad de bases, se une con la adenina, y la guanina, por complementariedad de bases, se une con la citosina. Entonces, en el ADN siempre va, y en el ARN, que solo es una cadena, a veces se ponen, se pliegan, se va a dar ese término, esa complementariedad de bases, ese apareamiento específico. ¿Cómo es el apareamiento? Timina y adenina, guanina y citosina. ¿Cómo están unidas esas bases nitrogenadas al centro de la molécula formando estos peldaños que ustedes ven ahí? Están unidas por esos enlaces simulados con líneas punteadas. Vamos a ver quién se acuerda. Valeria Núñez, me salió usted aquí en el Zoom. Dígame, ¿qué tipo de enlaces cree usted que son estos que están uniendo a las dos bases nitrogenadas? Podría ser un puente de hidrógeno. Así es, son puentes de hidrógeno. Aquí pueden ver el hidrógeno estableciendo ese enlace con un átomo electronegativo como es el oxígeno y el nitrógeno, que también es electronegativo. Entonces ahí pueden ver cómo a través de puentes de hidrógeno esas bases se unen. En el caso de la timina y la adenina existirán dos puentes de hidrógeno en medio de ellas. Y para la citosina y guanina son necesarios 3 puentes de hidrógeno para poder establecer esa complementariedad de bases entre ellas. Entonces las bases se complementan y se unen a través de esos enlaces de puente de hidrógeno. Ahí pueden ver cómo esos puentes de hidrógeno hacen que las bases parezcan peldaños de una escalera, porque están unidos a través de esos enlaces de hidrógeno. Recuérdense siempre, timina y adenina irán juntas, o adenina y timina. Guanina y citosina irán juntas, o citosina y guanina siempre van juntas. 2 enlaces para timina y adenina, 3 enlaces para guanina y citosina. Entonces, ese apareamiento específico de las bases nitrogenadas, pues, fue una continuación de ese estudio que ya había hecho el científico Chargaff, donde dijeron que había la misma cantidad de timina y adenina, porque están juntas. Y de guanina y citosina porque se unen juntas. Entonces, así se determinó ese apareamiento específico o complementariedad de bases. Ese es un principio que no deben olvidar para entender todos los procesos genéticos, que hay una complementariedad de bases. Guanina, citosina, adenina, timina. Bien, continuamos. Bien, perfecto. Bien, esa doble hélice está formada por 2 cadenas antiparalelas, lo que ya les había dicho. Una va en sentido 5', 3', y la otra también, pero empezando en sentido contrario, de 5' a 3' en sentido contrario. De tal manera de que cuando ustedes vean de este lado habrá un 5' y de este lado habrá un 3'. Entonces son antiparalelas. Aquí pueden ver una de 5' a 3', otra de 5' a 3', pero en sentido contrario. Siempre respetando esa complementariedad de bases de adenina con timina y de citosina con guanina. Bien, entonces se dieron cuenta que gracias a
a esta organización es que se crea esa hélice, se van girando esas hélices para formar esa estructura helicoidal de doble hélice. Acá en el ADN, pues quedan, cuando ya está la doble hélice formada, unos surcos. Este que está de este lado, pues se le llama surco mayor. Y del otro lado hay un surco menos pronunciado, se le llama surco menor, que lo van a estudiar en clases posteriores, solo se los adelanto. Entonces ahí pueden ver cómo se pasa un eje en la molécula. Pueden ver a la derecha una línea continua en el centro, ese es el eje del ADN, y las bases nitrogenadas quedan colocadas de forma perpendicular al eje, formando esos peldaños que simulan una escalera. Entonces queda una sobre otra esa base, formando esos peldaños perpendicular al eje que atraviesa el centro de la molécula. Bien, ahí pueden ver el surco mayor, el surco menor, que ya les había mencionado, que son importantes que lo recuerden, pues gracias a esos surcos es que se facilita la unión de otras moléculas como proteínas a el ADN. Ahí pueden ver cómo ellos están explicando que a través de la formación de esa complementariedad de base y puentes de hidrógeno, van girando a la hélice, haciendo que se enrolle. Cada 10 nucleótidos hay una vuelta completa de ADN. Y esta es una vista del ADN visto desde arriba, que tiene un patrón totalmente simétrico. Entonces ahí se va enrollando esa doble hélice, formando esa estructura que es esta misma que está aquí. Esta vista de frente, y esta perspectiva es vista desde arriba, como que usted pusiera sus ojos por encima de la cadena. Entonces es esa complementariedad de bases que permite que se gire la molécula formando esa estructura helicoidal. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura del ARN. Como ya habíamos dicho, es monocatenario, pero como está presente, está formada por bases nitrogenadas que tienen complementariedad, por momentos ese ARN lo vamos a encontrar plegado, dependiendo de su función. Miren, aquí está plegado de una manera, acá está plegado de otra manera, y así cada uno tiene su plegamiento. Cada ARN, dependiendo de su función, siempre va a tener un plegamiento, a pesar de ser monocatenario. Entre la misma cadena se van creando esos puentes de hidrógeno por complementariedad de bases, plegando al ARN, formando una estructura tridimensional que depende de la función que tenga el ARN. No me pasa la diapositiva. Ahí está. Este es un ejemplo de los ARN que ustedes van a conocer más adelante, llamados ARN de transferencia. Se utilizan para la síntesis de proteínas. Entonces, esta es la estructura y pueden ver como una sola cadena de ARN se ha plegado y por complementariedad de bases se va formando la estructura como de un trébol. Aquí pueden ver cómo queda ese plegamiento. Este solo es esquemático para que se entienda cómo está organizado. Y así que el ARN se va plegando también por complementariedad de bases, pero recuerden que es una sola cadena que se pliega sobre sí misma por complementariedad. Hay diferentes tipos de ARN. Están los que están implicados en la síntesis de proteínas, que son los más comunes que se van a escuchar. Está el ARN mensajero, que es el que porta el mensaje de una proteína que va a sintetizar. El ARN ribosomal, esta R significa ribosomal, que va a permitir formar esas estructuras llamadas ribosomas, que son donde se sintetizan las proteínas. Y está el ARN de transferencia, que se encarga de transportar aminoácidos y hacer el acople entre el ARN de transferencia, se une con el ARN mensajero creando un acople para poder fabricar proteínas, y eso lo van a estudiar con detenimiento más adelante. Bien, tenemos ARN con actividad catalítica. En la clase de enzimas les mencionaban las ribosimas, que son estructuras formadas por ARN que tienen una actividad catalítica. Hay diferentes tipos de actividad catalítica. La más común es una ribosima que nos ayuda a fabricar enlaces peptídicos y que está ubicada allí en el RNA ribosomal. Entonces hay diferentes ARN con actividad catalítica. Y otra función del ARN es servir como regulador de la expresión génica, es decir, que para que una proteína se sintetice,
para que un gen se exprese, cuando un gen se expresa, se sintetiza una proteína. Entonces, los ARN van a regular esa expresión génica, que un gen esté expresándose o produciendo proteínas o no lo haga. Entonces, son reguladores de esa expresión génica. A uno se le llama ARN interferentes y tienen esa función de regulación de la expresión génica. Entonces, de las principales funciones del ARN es colaborar en la síntesis de proteínas, tener actividad catalítica y ser reguladores de la expresión génica. En general, son esas funciones del ácido ribonucleico. Hay muchísimos tipos de ácido ribonucleico y en el transcurso de la cátedra los van a ir conociendo de mejor manera. Ahora bien, el ácido nucleico más abundante en la célula pues es el ADN. Y ese ADN puede tener dos localizaciones. La mayor parte del ADN está ubicado en el núcleo y por lo tanto se le llama DNA o ADN nuclear. ¿Sí? Ese ADN nuclear, imagínense que han determinado de que si se estirara la molécula de ADN, serían 2 metros de ADN que hay al interior del núcleo y se encuentran compactados en un núcleo que mide 10 micras. Entonces, para que 2 metros de ADN quepan en un núcleo de 10 micras, el ADN tiene que organizarse y ahí pueden ver cómo el ADN nuclear se organiza, se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas histonas y se va compactando hasta que forma cromatina y cromosomas para que se encuentre cada material, todo el material genético organizado y protegido. Entonces esto pasa con el ADN nuclear, se compacta en diferentes niveles de organización hasta formar cromatina y cromosomas. Acuérdense que es lineal, es bicatenario y que está organizado en el ser humano en 46 cromosomas, de los cuales 22 pares son homólogos y hay un par sexual, XX o XY, que es el que determina el sexo genético. Bien, aproximadamente tiene 30.000 genes, es muy, muy grande y una gran cantidad de nucleótidos, ahí pueden ver la cantidad. Entonces, eso es en cuanto al DNA nuclear ubicado al interior del núcleo celular. Ahora bien, no solo el núcleo tiene ADN, también la mitocondria tiene ADN. Al interior de la mitocondria hay diferentes copias de ADN mitocondrial. ¿Qué características tiene el ADN mitocondrial? Al ser ADN, pues obviamente bicatenario, pero tiene una forma circular. Aquí pueden ver un esquema de ese ADN mitocondrial y hay diferentes copias al interior de la mitocondria. Entonces, este ADN mitocondrial es muchísimo más pequeño, obviamente, que el ADN nuclear y que es, en el género humano, el ADN mitocondrial tiene 37 genes. El nuclear tenía 30.000, imagínense, este solo tiene 37 genes. Y esos 37 genes sirven para codificar proteínas. 22 para que se cree RNA de transferencia que fabrica proteínas al interior de la mitocondria. Y 2 genes también pues, para fabricar esos ribosomas. De transferencia son para que logren los aminoácidos llegar hasta los ribosomas y ahí en los ribosomas pues hay 2 genes que codifican ese RNA ribosomal que forma los ribosomas, que son las máquinas productoras de proteínas. Bien, entonces recuérdense que también en la mitocondria hay un ADN en menor cantidad, pero que está presente también ahí. Bien, luego van a entrar en detalles en otras clases respecto a este tema. Bien, en general, ¿cuáles son las principales funciones de los ácidos nucleicos? Una de las más importantes, pues, es para el género humano, es el ADN, porta la información hereditaria. Es decir, que ahí en el ADN está toda la información que se pasa de padres a hijos y que sirve para perpetuar las especies. En algunos virus hay ARN que tiene esa función de portar información hereditaria. Bien, ¿qué más hacen?
se encargan de la expresión de esa información hereditaria, es decir, que a partir de ADN se forma ARN y a partir de ARN se forman proteínas. A eso se refiere con la expresión de la información hereditaria. Luego tenemos función de catálisis, como ya habíamos visto, este es en el caso del ARN, que forma ribosimas con actividad catalítica. Y si mal no recuerdo, esta es la última diapositiva.